¿Qué papel cumple Cristo en el cielo? ¿Cuál es el trabajo que está realizando en este momento? Surgen muchas preguntas que podíamos responderlo personalmente de nuestro pensamiento humano. Pero la Biblia tiene respuesta para todas nuestras preguntas. Y en esta mañana quisiéramos desarrollar este tema con el título El ministerio celestial de Cristo. Estamos ya en el primer día de la semana y quisiéramos que ustedes nos puedan acompañar este día y así poder nosotros descubrir qué verdades no han sido tocadas o qué verdades nos faltan aprender. Ahí donde ustedes están, acompáñennos, vamos a orar. Maravilloso Creador que esté en los cielos, en esta mañana, antes de poder abrir su sagrado libro, quisiéramos comunicarnos ante usted y que desde su trono de gracia usted nos pueda ayudar, nos pueda bendecir, Señor, con el Espíritu Santo y su palabra sea, Señor, entendible. Oramos por cada uno de sus hijos donde se encuentran, que este mensaje pueda, Señor, ayudarles a entender y este mensaje sea, pues, de buena voluntad para cada uno de ellos. Le pedimos en esta mañana, Señor, utilícenos, que su Espíritu Santo nos acompañe y sea el Maestro. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. El ministerio celestial de Cristo es el título para el día de hoy. Tenemos la primera pregunta. ¿De qué era el santuario terrenal? ¿Un tipo o modelo? El libro de Hebreos, el capítulo 8 y el verso 5 dice lo siguiente. Allí donde ustedes se encuentran pueden acompañarnos. Vamos a buscar el capítulo 8 de Hebreos y el verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Dice, las cuales sirven lo que es figura y sombra, y que ha sido un modelo para la edificación del santuario acá en la tierra. ¿Por qué el pueblo de Dios ya no debe mirar más al santuario terrenal? La siguiente pregunta. En el libro de Hebreos, el capítulo 9 y el verso 24, está la respuesta. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El Señor Jesús no entró en el santuario hecho por manos humanas, sino en el cielo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, hablando acerca de ese santuario. El capítulo 8 del mismo Hebreos, verso 1 y 2 dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, mis queridos hermanos, cuando Cristo, nuestro Señor, ascendió a los cielos, se fue a un lugar importante donde tendría que ministrar. Por eso el título dice, el ministerio celestial de Cristo. En el cielo, nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo un valioso ministerio. Lo vamos a ir descubriendo durante el estudio de esta semana y el día de hoy también. Vamos a leer lo que dice El conflicto de los siglos en la página 483. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial, para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles.
Había, dice, cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes acceso acerca de Dios no estaba más abierta. Los judíos se habían negado a buscarle de sola manera en que podía ser encontrado entonces por el sacerdocio en el santuario del cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. No conocían a Cristo como el verdadero sacrificio y único mediador ante Dios. He aquí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación. La condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos, que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. Cuando los judíos empezaban a realizar la obra de los sacrificios en perdón de sus pecados para esas épocas, ellos creían que esas figuras iban a ser eternas, o esas figuras de alguna manera iban a ser hasta que el mismo Mesías se aparezca y tome posesión de la silla de David. Algo que era una equivocación, porque no sucedió así. Cuando el Mesías apareció, nació de una mujer común y corriente y no se sentó en el trono de David, más compartió con la gente más humilde, más pobre, y ellos no se pudieron dar cuenta. El espíritu de profecía dice que los judíos fueron dejados en oscuridad completa. ¿Qué significa eso? Que no pudieron entender el significado de ese cordero que era llevado para ser sacrificado, que era la misma representación de Cristo. No entendieron, más bien ellos entendieron que el propio animal era el que les rescataba de sus pecados. Por eso lo habían hecho como vamos a llamarlo de esta manera, como un principal objetivo para salvarse, y cuando ese sentido de llevar los animales no era el principal punto de salvación, sino la representación de Cristo en ese cordero. Por eso el profeta Juan, cuando viene, menciona aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, ¿no? Entonces, el mismo Señor Jesucristo menciona en Isaías, si ustedes tienen ahí el libro de Isaías, pueden acompañarnos, en el capítulo 1, y notemos lo que dice ya el verso 13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, en convocar asambleas no puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dice el 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. La gente que no tiene conocimiento en este sentido menciona que el Señor desde ahí ya estaba tratando de desaparecer lo que había creado, tanto como podía ser el día de reposo, el día sábado, pero se estaba refiriendo a los sábados ceremoniales que se daban en su tiempo, que no era en el día séptimo, sino en cualquier día, y estaba mencionando de esos sacrificios que se hacían simplemente por cumplir y no por lo que ellos miraban como una representación de Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, los judíos dicen que quedaron en completamente oscuridad y ya ellos estaban presentando ofrendas inútiles. Es así como hoy en día cuando nosotros vamos a presentarnos ante el Señor llevando un mensaje sin haber tenido una conversión en Cristo, es un mensaje inútil que estamos presentando. Pues la conversión en Cristo ya representa un cambio en tu vida y eso es lo que tú puedes dar a conocer a las personas, a los hermanos. Y ese es el cambio en la cual está trabajando nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, dice la pregunta: ¿de qué el santuario terrenal
¿De qué es el santuario terrenal? ¿Un tipo o modelo? La respuesta dice, un modelo de las cosas celestiales. Y la otra pregunta dice, ¿por qué el pueblo de Dios ya no debe mirar más al santuario terrenal? Porque Jesús entró por su propia sangre al santuario celestial. Entonces, si hay alguien que te ha dicho que es necesario que adores todavía en el templo allá en Jerusalén, completamente es falso, porque santuario terrenal ya no existe. Fue destruido por el emperador Tito en el año 70 y no existe más templo en Jerusalén. Si por ahí has escuchado que se está levantando un tercer templo, eso no tiene que ver nada con el Señor. El Señor ya no edificará más un templo aquí en la tierra, más el templo que está edificado en este momento, en estos instantes, es el templo del cielo. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a una pregunta más. Así como el santuario terrenal era purificado y los pecados removidos, ¿qué debe hacerse también en el santuario celestial? ¿Y cuándo? Dice, ¿qué debe hacerse en el santuario celestial y cuándo? En el libro de Daniel 8:14 tenemos una indicación muy interesante a lo que el profeta nos menciona. Y esta es una conversación entre dos santos. Vamos a leerlo del 13 para entenderlo. Entonces oí a un santo que hablaba y el otro santo preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Pregunta un ángel al otro ángel. En esta ocasión se representa como un santo, pareciera que es una persona. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La representación de la purificación del santuario en su tiempo es prácticamente celestial y no terrenal. Muchos de los pioneros antiguos adventistas que guardaban el primer día creían que el santuario terrenal era el santuario que Dios estaba representando. Era que la tierra era el santuario. Y entonces ellos se equivocaron en ese sentido, que Cristo iba a venir en el año de 1844. Cuando el texto no está hablando únicamente del santuario o de la tierra, sino está hablando del santuario celestial. Dice en el libro de Hebreos, el capítulo 9 y el verso 23, vamos a leer el libro de Hebreos, el capítulo 9 y el verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Noten lo que dice el apóstol Pablo, que las cosas celestiales deberían ser purificadas o limpiadas con mejores sacrificios que los que se hacían en la tierra. En ese sentido está claro, de lo que nos está diciendo, es que el sacrificio que se iba a hacer para la limpieza del santuario celestial iba a ser un ser que se humanizó en la tierra, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el testimonio en el conflicto de los siglos en la página 474. Así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando y borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento de pecado y de su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su galardón estará en Él para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Cita Apocalipsis 22:12. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos lo que la inspiración menciona,
que la purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Entonces, cuando nosotros miramos este evento que sucedió bajo la inspiración dada al profeta Daniel, en el capítulo 9 para adelante, vamos a encontrar la respuesta de esta profecía de Daniel 8:14. Entonces dice, así como el santuario terrenal era purificado y los pecados removidos, ¿qué debe hacerse también en el santuario celestial? Vamos a poner la respuesta. ¿Qué debe hacerse en el santuario celestial? Dice que debe haber purificación. Debe haber purificación o limpieza, como quieran llamarlo, ¿no? Debe ser purificado, en otras palabras. Pero vamos a poner la respuesta. Debe ser purificado. ¿Qué se debe hacer? Dice, debe ser purificado. ¿Y cuándo? Vamos a ponerlo ahí. ¿Cuándo debería ser purificado? En 1844 o cuando se cumplan las 2300 tardes y mañanas. ¿Sí? Cuando se cumplan las 2300 tardes y mañanas, vamos a poner como respuesta. ¿Cuándo? Menciona acá. ¿Qué se debe hacer? También el santuario celestial debe ser purificado. ¿Cuándo? Cuando se cumplan las 2300 tardes y mañanas. La respuesta para esta pregunta. El día de hoy estábamos hablando, mis queridos hermanos y amigos y todos los que nos siguen a través de las redes, el ministerio celestial de Cristo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, está cumpliendo un ministerio hoy por hoy allá en el cielo. ¿Y cuál es su ministerio? El ministerio sumo sacerdotal. Está haciendo expiación por los pecados de cada uno de los que se han arrepentido. Pronto vendrá un juicio que se dará ya para los que están vivos. En este momento Él está haciendo expiación por los pecados de todos los que se han arrepentido, y esos son los siervos que han muerto en Cristo. Mis queridos hermanos y amigos, que tengan un maravilloso día y que el Señor los acompañe en toda la investigación que ustedes hagan en lo que corresponde a este maravilloso tema. El ministerio celestial de Cristo ha sido el título de hoy. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video.